Esto nunca debió hacerse público. Durante años se dijo que el caso Epstein había terminado, que todo quedó sellado con una muerte en prisión y una sola persona condenada. Pero los archivos que acaban de salir cuentan otra historia, una mucho más oscura. Según el material citado por The Daily Mail, el imperio sexual de Epstein habría funcionado como una trampa de chantaje, con contactos que incluían a figuras de poder y conversaciones posteriores a su condena. En esos documentos se afirma que ciertos nombres aparecen miles de veces. Ese es el dato. Lo inquietante no es solo lo que describen, sino lo que contradicen. Si esto estaba en manos de las autoridades desde hace años, ¿por qué permaneció inmóvil? Y aquí es donde entras tú. Porque si estos archivos hablan de influencia, presión y posibles operaciones encubiertas, entonces no se trata de un crimen aislado del pasado, sino de algo que podría haber moldeado decisiones políticas recientes. Pero aquí está la pregunta que nadie respondió todavía. ¿Qué cambió ahora para que esto finalmente saliera a la luz? La historia empieza a aclararse cuando miras esto no como un evento aislado, sino como un patrón. Los archivos publicados no describen solo abusos, describen conexiones. The Daily Mail resume una de las acusaciones centrales diciendo que Epstein mantuvo múltiples contactos incluso después de su condena y que hablaba abiertamente de su acceso a círculos de poder. Eso es lo que está documentado. Ahora fíjate en el encuadre. Durante años, el foco público estuvo casi exclusivamente en los crímenes sexuales, y con razón. Pero mientras la atención se concentraba ahí, otro ángulo quedaba en segundo plano: el uso sistemático de información comprometedora. Según los documentos citados, Epstein no solo recopilaba secretos, también presumía de saber cómo y con quién utilizarlos. Y aquí viene el giro incómodo. Si alguien acumula material sensible sobre figuras influyentes, la pregunta clave no es solo qué hizo, sino para quién podía ser útil. ¿Era un operador solitario o una pieza dentro de algo más grande? Porque cuando un caso deja de tratarse solo de delitos y empieza a rozar la influencia política, ya no hablamos del pasado. Hablamos del presente, y esto es solo la superficie, porque el siguiente detalle cambia por completo cómo debe leerse todo lo anterior. Aquí aparece el primer golpe de evidencia que cambia el tono. Según el resumen citado de The Daily Mail, el imperio sexual de Epstein fue una trampa de miel del KGB. Eso no es una interpretación, es la descripción publicada. El mismo artículo afirma que Epstein tuvo múltiples conversaciones con Putin después de su condena y que mujeres rusas eran trasladadas para obtener material comprometedor sobre figuras conocidas. Ese es el registro que se está citando. El significado es inmediato. Si una persona condenada seguía moviéndose con ese nivel de acceso, entonces su poder no venía del dinero, sino de lo que sabía. Y aquí hay un detalle que no puedes ignorar. En los archivos, según se afirma públicamente, el nombre de Vladimir Putin aparece más de 1000 veces. No una mención aislada, no un cruce casual, miles de veces. Ahora observa lo que falta. No hay una explicación oficial clara de por qué alguien bajo ese escrutinio mantenía ese tipo de contactos, ni por qué esa información permaneció enterrada durante años. Nadie negó esos registros, nadie los aclaró. Simplemente quedaron ahí. Y cuando una historia tiene datos concretos, pero ninguna respuesta institucional, es cuando empieza a volverse peligrosa, porque lo siguiente ya no es sobre lo que ocurrió, sino sobre cómo esto pudo escalar sin frenos. A partir de ahí, la historia deja de ser estática y empieza a escalar, porque lo que describen los archivos no es solo contacto, es continuidad. Según el contenido citado, Epstein hablaba de acceso al Kremlin y de un amigo de Putin capaz de gestionar visados. Eso coloca la relación en otro nivel. No es una foto, no es un encuentro social, es infraestructura. Y aquí conviene mirar el precedente. No es la primera vez que redes de poder usan información íntima como moneda de cambio. Ha ocurrido antes en otros países con otros nombres. La diferencia es la escala. En este caso, el material no se limita a una figura pública, sino que apunta a élites globales, según la propia descripción del reportaje. Eso normaliza algo que no debería ser normal, que un criminal convicto conserve influencia internacional. Ahora viene el detalle incómodo.
Todo esto, según se afirma, estuvo en manos de las autoridades durante años. No semanas, no meses, años. Y aún así, el caso se cerró públicamente como si el riesgo hubiera terminado. La narrativa oficial decía, esto ya pasó. Los documentos dicen otra cosa. Y cuando una amenaza se normaliza por inacción, deja de ser un fallo aislado y se convierte en sistema. Aquí es donde la historia deja de ser sobre Epstein y empieza a ser sobre lo que permitió que siguiera operando, porque lo que viene después es todavía más difícil de ignorar. Aquí llega el segundo golpe y es más perturbador. En los documentos citados aparece una contradicción difícil de explicar. Por un lado, públicamente se sostuvo que el caso estaba contenido. Por otro, según el material mencionado, el nombre de Donald Trump aparece miles de veces en los archivos, al igual que el de Vladimir Putin. Ese dato se atribuye directamente a revisiones citadas por The Daily Mail y a publicaciones que circularon tras la liberación de los documentos. Ese es el hecho reportado. Ahora observa la disonancia. Si estos nombres aparecen con esa frecuencia, y si el propio Epstein presumía de contactos y de su utilidad estratégica, entonces la idea de que todo terminó con una condena y una muerte empieza a romperse. Aquí la historia se voltea, porque no hablamos solo de quién estuvo presente, sino de quién tenía algo que perder si esta información salía a la luz. Y hay un detalle que cambia la percepción completa. Según el contenido citado, Epstein continuó operando después de su acuerdo favorable con la justicia, como si supiera que estaba protegido. Eso no prueba por sí solo un acuerdo mayor, pero sí sugiere una confianza que no encaja con la versión oficial. Cuando palabras y acciones no coinciden, es ahí donde empieza el verdadero análisis. Y lo que sigue es una acumulación rápida de eventos que empujan esta historia al borde de una crisis abierta. A partir de aquí, la presión se acumula rápido. Los archivos no aparecen solos, aparecen junto a decisiones, silencios y tiempos extraños. Según el contenido citado, estos documentos habrían permanecido en el Departamento de Justicia durante años sin acción visible, mientras el caso se daba por cerrado en el discurso público. Al mismo tiempo, se afirma que solo una persona terminó cumpliendo condena, mientras el resto de la red quedaba intacta. Ese contraste es el hecho observable. Ahora suma esto. Según se menciona, la liberación de los archivos no fue voluntaria, sino forzada por presión política específica. Eso cambia la lectura completa. No es una revelación espontánea, es una resistencia que finalmente cede. Y cuando la información solo sale cuando alguien la empuja, la pregunta no es qué hay en los documentos, sino qué costo tenía revelarlos antes. Fíjate en la velocidad. Archivos retenidos durante años, liberados de golpe, nombres repitiéndose y ninguna explicación coordinada. No hay control del relato, no hay cierre, solo fragmentos que empiezan a encajar demasiado bien. Y aquí llega la microcrisis. Si esto continúa, si más conexiones salen sin un marco claro, el riesgo no es solo reputacional, es institucional, porque cuando la confianza se erosiona así, el sistema empieza a perder control de su propia historia. Entonces la pregunta ya no es qué pasó, es qué pasa si esto sigue saliendo. Ahora cambia el ángulo, porque esto ya no es abstracto, te afecta a ti. No porque conozcas a estas personas, sino porque las decisiones que se toman bajo presión, silencio o posible chantaje terminan bajando en cascada. Según lo que se afirma en el contenido, mientras estas conexiones permanecían ocultas, se tomaron decisiones políticas críticas, se evitó investigar a ciertos actores y se dejó que la narrativa pública siguiera como si nada. Ese es el marco factual. La inferencia es más incómoda. Si quienes están en la cima pueden ser vulnerables, entonces el resto del sistema se ajusta a esa vulnerabilidad. Eso significa prioridades torcidas, investigaciones que no avanzan y una sensación constante de que hay reglas distintas según el nivel de poder. Tú no ves los archivos, pero sí vives las consecuencias: desconfianza, polarización y la sensación de que nunca se cuenta toda la historia. Aquí hay un detalle humano que no se puede perder. En el centro de todo esto, según se describe, hubo víctimas explotadas precisamente por ser invisibles y vulnerables. Mientras los nombres poderosos se repiten en documentos, ellas quedaron reducidas a notas al margen.
Si esta sensación te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después ya no trata de personas individuales, sino del sistema que permitió que todo esto funcionara. Para entender cómo esto pudo sostenerse tanto tiempo, hay que mirar el mecanismo, no los nombres. Según lo que se desprende del contenido, el poder aquí no se basa solo en dinero o cargos, sino en asimetría de información. Quien sabe algo que otros no pueden permitirse que salga, tiene ventaja. No necesita mandar, solo necesita insinuar. Ese es el incentivo central. Un sistema que premia el silencio y castiga la exposición crea una lógica perversa. Investigar demasiado se vuelve riesgoso. Hablar demasiado se vuelve costoso. Y cuando esa lógica se instala, no hace falta una conspiración perfecta. Basta con miedo, reputación y cálculo. Los archivos, según se afirma, existían. Las conexiones, según se describe, continuaban. Pero la acción se diluía. Aquí está la idea inquietante. No es que el sistema esté roto, es que funciona así bajo presión. La atención pública se gestiona, el escándalo se aísla y lo estructural se posterga. Mientras tanto, el espectáculo absorbe la indignación y la rutina absorbe el riesgo. Por eso esta historia no avanza a golpes, sino por desgaste. Y cuando finalmente algo se filtra, ya no encaja en un titular simple, encaja en una trayectoria. Y esa trayectoria apunta directamente a lo que podría venir después. Ahora mira hacia adelante, porque aquí la historia se bifurca. A partir de lo que ya está en los archivos, se abren dos trayectorias posibles. La primera es conocida. La información se fragmenta, se discute en redes, se diluye entre polémicas paralelas y el sistema absorbe el golpe sin cambiar demasiado. Los nombres siguen siendo nombres. Los documentos quedan como material polémico y el tiempo hace el resto. Eso ya ha pasado antes. La segunda trayectoria es más inestable. Más documentos salen, más cruces empiezan a confirmarse y lo que hoy parece ruido empieza a verse como patrón. Según el contenido citado, ya no se trata solo de Estados Unidos. Aparecen referencias a Europa, a procesos políticos concretos, a correos y conversaciones que sugieren coordinación. Eso no prueba un desenlace, pero sí acelera la presión. Aquí está el punto clave. No, ninguna de estas rutas es segura todavía, pero ambas ya están en movimiento. Cuando demasiados actores saben que la información existe, el control se vuelve frágil. Basta una filtración más, un testimonio más para cambiar el equilibrio. Y eso es lo que hace que este momento sea distinto. No porque todo esté decidido, sino porque la próxima jugada no la controla una sola institución. Ya se está formando. Y para entender qué significa realmente todo esto, hay que cerrar el círculo completo. Hay una idea que une todo esto y es más simple de lo que parece. Cuando un sistema protege secretos durante demasiado tiempo, deja de proteger a la sociedad y empieza a protegerse a sí mismo. Eso es lo que esta historia revela, más allá de los nombres y los titulares. No es solo un caso criminal que se salió de control. Es un ejemplo de cómo el poder, cuando se apoya en silencio y miedo, se vuelve opaco incluso para quienes dicen administrarlo. Reenfoca todo en una sola frase. Esto no va de lo que hizo Epstein, va de por qué, después de saberlo, tantos eligieron no mirar más allá. Y eso cambia la lectura completa, porque si la verdad solo sale cuando alguien la fuerza, entonces la pregunta no es quién cayó, sino quién sigue de pie gracias a que otros no hablaron. Aquí queda el bucle abierto. Los archivos que ya vimos no son el final, son el umbral. Hay más conexiones por entender, más decisiones pasadas que releer con este contexto y más piezas que todavía no encajan del todo. Si quieres seguir ese hilo, entender cómo estas dinámicas se repiten y qué señales mirar antes de que vuelvan a cerrarse, acompáñame en los próximos análisis, porque la historia que viene no empieza en el futuro, empieza con lo que aún no se ha querido explicar.